¿Sabes qué significa realmente que Adrian Newey salgan a hablar y diga públicamente que el AMR 26 de Melbourne será muy diferente al de Barcelona? Porque esto no es una frase cualquiera, no es marketing, no es humo, es un aviso serio. Y para mí, inquietante. ¿Por qué Newey siente la necesidad de aclarar esto ahora? ¿Qué es lo que vimos realmente en Barcelona? ¿Fue un coche incompleto, un prototipo camuflado o directamente un señuelo? ¿Y por qué, cuando todos están sacando conclusiones, el propio diseñador del coche sale a decir que lo importante todavía no ha llegado? Aquí hay dos lecturas posibles, una optimista. Aston Martin tiene margen brutal de evolución y lo mejor está por venir. Y otra mucho más peligrosa, que el coche aún no está donde debería y que Australia puede ser un punto crítico. Y en medio de todo esto está Fernando Alonso. Porque cuando Newey habla de cambios profundos, de evolución constante y de que nadie sabe cuál es la interpretación correcta del reglamento, no está hablando solo de diseño, está hablando de riesgo, de apuestas, de un proyecto que no va a ser lineal. Hoy vamos a analizar exactamente qué ha querido decir Newey, qué implica que el coche de Melbourne sea muy diferente, qué problemas reconoce Aston Martin por primera vez, y por qué esto puede ser clave para el futuro de Alonso en 2026. Y te aviso desde ya, mi opinión aquí no va a ser cómoda, porque este aviso de Newey puede ser una gran noticia o una señal de alarma. Quédate hasta el final y dime mientras tanto, ¿a ti esta frase de Newey te tranquiliza o te preocupa? Cuando Adrian Newey dice que el AMR 26 de Melbourne será muy diferente al que vimos en Barcelona, hay que leerlo con mucho cuidado, porque Newey no es un ingeniero que hable por hablar, cada palabra que suelta está medida. Aquí mi opinión es clara, si el coche fuese simplemente una evolución normal, no haría falta decir nada. Nadie sale a recalcar lo obvio. Cuando alguien insiste en que será muy diferente, es porque lo que hemos visto no representa el concepto final, y esto abre un escenario delicado, porque en Barcelona no vimos un coche lento, vimos un coche raro, soluciones que nadie más llevaba, suspensiones que llamaron la atención de todo el paddock, un diseño que hizo que pilotos rivales se parasen a mirarlo. Eso no es casualidad. Entonces, ¿qué está diciendo realmente Newey? Para mí está diciendo dos cosas a la vez. Primero, que el AMR 26 tiene una base conceptual potente, pero incompleta. Segundo, que todavía no han querido enseñar cómo va a rendir ese concepto cuando esté plenamente desplegado. Y aquí entra el riesgo, porque cambiar mucho de Barcelona a Melbourne significa que Aston Martin va a llegar a Australia con piezas prácticamente nuevas, con menos rodaje que sus rivales y con menos datos reales en pista. Eso, en Fórmula 1, es jugar fuerte. Ahora bien, también hay otra lectura que a mí me parece igual de importante. Newey insiste en que el coche tendrá mucho potencial de desarrollo y que han evitado un diseño cerrado, optimizado desde el primer día pero sin margen. Eso es justo lo contrario de lo que hacen muchos equipos que empiezan fuerte y se estancan. Yo creo que Aston Martin ha sacrificado seguridad inicial por crecimiento a medio plazo. Y eso explica por qué Newey habla de un coche que cambiará durante toda la temporada. No buscan ganar desde la primera carrera, buscan llegar arriba cuando el reglamento aún esté verde para todos. La pregunta es evidente y quiero saber qué piensas tú. ¿Prefieres un Aston Martin sólido desde Australia aunque tenga menos margen? ¿O uno más inestable al principio pero con más capacidad de evolución real? Porque esa decisión puede marcar todo el 2026 de Alonso. Hay una parte de la entrevista que, para mí, es la más importante de todas. Y curiosamente es la que menos se está comentando. Newey reconoce abiertamente que Aston Martin empezó 4 meses más tarde que sus rivales por culpa del túnel de viento. 4 meses, en un cambio de reglamento. Eso es una eternidad, y aquí voy a ser muy claro con mi opinión. Esto no es una excusa, es una confesión. Newey no está vendiendo humo, está diciendo hemos llegado tarde y aún así hemos tomado decisiones valientes. Eso puede salir muy bien o muy mal, porque cuando él explica que el coche se terminó prácticamente a última hora y que por eso luchaban por llegar a Barcelona, está dejando claro que el AMR 26 nace con menos iteraciones, menos ciclos de prueba y menos validación que otros coches. Y eso en Fórmula 1 se paga. Ahora bien, aquí está el matiz clave. Newey no dice vamos tarde y punto. Dice que ese retraso les obligó a reducir el ciclo de investigación, pero que aún así han construido un coche con margen de evolución. Es decir, han priorizado arquitectura antes que refinamiento. Mi sensación es que Aston Martin ha apostado por llegar con un concepto fuerte aunque esté verde, en lugar de un coche más pulido pero limitado. Y eso es una decisión muy Newey. Él siempre ha preferido un coche con ideas grandes que se puedan mejorar antes que uno perfecto, pero sin recorrido. El problema es que este enfoque necesita paciencia y necesita que el piloto no se venga abajo si al principio no salen los resultados. Y ahí volvemos a Alonso. Porque no todos los pilotos aceptan empezar con dudas sabiendo que el techo está más adelante. Aquí te lanzo la pregunta directa. ¿Crees que esos 4 meses de desventaja son un lastre imposible de recuperar? ¿O piensas que con el talento de Newey y la experiencia de Alonso
se puede compensar durante la temporada? Porque aquí está, para mí, la línea que separa el éxito del fracaso. Aquí es donde, sinceramente, creo que Aston Martin está haciendo algo que muy pocos equipos se atreven a hacer. Newey lo dice sin... Newey lo... Rodeos. Han evitado un coche optimizado desde el inicio para no quedarse sin margen de desarrollo. Y esto, en Fórmula 1, es ir totalmente a contracorriente. Normalmente los equipos quieren llegar a la primera carrera con todo afinado, con cada superficie exprimida al máximo. El problema, que si te equivocas en el concepto, estás muerto. No hay margen para girar el volante. Y eso es exactamente lo que Newey ha querido evitar. Cuando habla de alerones, carrocería y elementos intercambiables con gran capacidad de cambio, lo que está diciendo es que el AMR26 es un coche abierto. Un coche que puede transformarse durante la temporada, y esto encaja con que el coche de Melbourne sea muy distinto al de Barcelona. Mi opinión aquí es clara. Este enfoque es brillante si aciertas en la base, porque si la base aerodinámica o mecánica no funciona, ningún potencial te salva. Pero si la base es correcta, entonces puedes crecer más rápido que nadie cuando los demás ya estén bloqueados por sus propios diseños. Y ojo a un detalle importante. Este tipo de coche suele ser más difícil de entender al principio, más sensible, más extraño de conducir. Y ahí volvemos otra vez al factor Alonso. Porque un coche no optimizado necesita un piloto capaz de convivir con imperfecciones sin perder rendimiento ni confianza. Yo creo que Aston Martin ha diseñado un coche pensando más en el segundo tercio de temporada que en las primeras carreras. Y eso es una apuesta valiente, pero también muy peligrosa si el entorno se vuelve impaciente. Ahora dime tú qué piensas. ¿Te parece inteligente sacrificar rendimiento inmediato por margen de evolución? ¿O crees que en la F1 actual no hay tiempo para esperar y que quien empieza flojo ya no se recupera? Porque esta decisión define todo el proyecto de 2026. Hay una frase de Newey que para mí es clave y no es casual. Cuando dice que quieren que Alonso y Stroll puedan extraer rendimiento de forma constante, está reconociendo un problema muy serio del pasado y señalando a quién va dirigido el cambio. Aston Martin, en la generación anterior, fue un coche difícil, nervioso, inconsistente, muy sensible a condiciones externas, y eso, aunque Alonso lo disimule mejor que nadie, le ha costado resultados. Newey lo sabe, y lo dice sin rodeos. Mi lectura es clara. El AMR26 no está pensado para ser espectacular a una vuelta si eso implica perder control. Está pensado para que Alonso pueda repetir rendimiento, vuelta tras vuelta, fin de semana tras fin de semana. Y eso es mucho más importante de lo que parece en un reglamento nuevo, porque cuando todo cambia, cuando nadie entiende bien el coche, cuando hay piezas nuevas cada carrera, lo peor que puedes tener es un coche impredecible. Newey está intentando justo lo contrario, crear una plataforma estable sobre la que evolucionar, aunque eso implique renunciar a picos de rendimiento iniciales. Y aquí va mi opinión más clara de todo el vídeo. Este coche no está diseñado para lucirse en titulares, está diseñado para que Alonso pueda trabajar, para que pueda empujar sin miedo, sin tener que adivinar qué va a hacer el coche en cada curva. Eso, a medio plazo, puede valer más que cualquier décima inicial. Te lanzo la pregunta. ¿Prefieres un Aston Martin más espectacular pero difícil o uno menos llamativo, pero que permita a Alonso rendir de forma constante? Porque si este coche hace eso, el proyecto de 2026 cambia mucho más de lo que parece ahora. Aquí es donde quiero mojarme de verdad. Porque todo lo que ha dicho Newey apunta a una cosa muy concreta. Aston Martin no está jugando a quedar cuarto o quinto, está jugando a no equivocarse en el concepto, aunque eso duela al principio. Y eso, en la Fórmula 1 moderna, es una apuesta de alto riesgo, porque si en las primeras carreras el coche no rinde como la gente espera, la presión mediática va a ser brutal, la narrativa va a girar rápido hacia el otra vez no, hacia el Newey no hace milagros o hacia el Alonso vuelve a esperar, y eso puede contaminar el proyecto desde fuera. Pero mi opinión es esta, si Newey está dispuesto a admitir retrasos, a reconocer dudas en la interpretación del reglamento y aún así seguir adelante con su idea, es porque cree que el techo del AMR26 es más alto que el de muchos rivales. No habla como alguien a la defensiva, habla como alguien que está construyendo algo a largo plazo. El problema es que 2026 no perdona errores graves. Si el concepto base es incorrecto, no hay evolución que lo salve. Y por eso este aviso de Newey es tan importante. No está prometiendo victorias, está pidiendo tiempo, y eso en Fórmula 1 es casi un acto de valentía, o de inconsciencia, según cómo salga. Y aquí entra Alonso otra vez, porque aceptar este plan implica asumir que puede haber fines de semana difíciles, críticas injustas y comparaciones constantes. No todos los pilotos estarían dispuestos a hacerlo a esta altura de su carrera. Alonso sí. Y eso dice mucho del nivel de confianza que tiene en lo que hay detrás. Te dejo la pregunta final de este bloque. ¿Crees que Aston Martin está construyendo el proyecto correcto, aunque sea incómodo al principio? ¿O piensas que en la F1 actual solo cuenta empezar fuerte y lo demás son excusas técnicas? Porque esta decisión va a definir si 2026
Es el año de la ilusión o de la decepción definitiva. Así que este es el escenario real. Adrian Newey rompe su silencio y no promete milagros, no vende humo, no habla de victorias inmediatas. Lo que hace es lanzar un aviso muy claro. El Aston Martin que vimos en Barcelona no es el definitivo, el de Melbourne será muy diferente y el proyecto va a cambiar durante toda la temporada. Eso puede ser la mejor noticia posible. O el mayor riesgo que ha asumido Aston Martin en años. Tenemos un coche con ideas nuevas, con potencial de desarrollo, pero que nace con retraso. Un concepto valiente, no optimizado, pensado para evolucionar. Y un piloto como Fernando Alonso que sabe convivir con proyectos incómodos, con incertidumbre y con presión constante. Ahora la pelota está en la pista. Australia será el primer examen real, no para saber si Aston Martin gana, sino para entender si el camino que ha elegido Newey tiene sentido o si ese retraso inicial pesa demasiado. Yo me quedo con una cosa, si Newey habla así es porque cree que hay algo grande detrás, pero en Fórmula 1 creer no basta, hay que demostrarlo. Ahora quiero leerte a ti. ¿Este aviso de Newey te ilusiona o te genera desconfianza? ¿Crees que Aston Martin ha elegido el camino correcto o que está arriesgando demasiado con Alonso otra vez? Déjalo en comentarios, comparte el vídeo si te ha parecido interesante y suscríbete si quieres seguir este proyecto paso a paso, sin humo y diciendo las cosas como son. Porque lo que viene con el AMR26 puede cambiar muchas cosas, para bien o para mal.